El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio de San Mateo, aquí encontramos el capítulo 23, del 1 al 13. Es interesante cómo Jesús nos presenta y dice: Pejendúa peyapó las escuelas de IAPM, pero ni peyapó las escuelas Oyapoa. Quiere decir que hay una incoherencia, queridos amigos, aquí, entre, podemos decir, fe y vida. Upeala famoso tobamocoña de Yeicuajaina. Así es que tenemos que estar atentos a esta advertencia del Señor. Nos invita, antes que nada, como centralidad, ¿verdad?, en este Evangelio, a ser humildes y sobre todo a servir a los demás. En este pasaje, así como enseñanza, nosotros sabemos que el Señor nos está invitando a esta humildad y al servicio. Allá es a mí algunos de estos elementos, ¿verdad? Aquí los escribas fariseos ocupan la cátedra de Moisés, es decir, Ñañemomba Eguazú, la cátedra, ese lugar desde donde nosotros adoctrinamos, desde nosotros pasamos ya es conocimiento. Pero el Señor no quiere un conocimiento simplemente de la razón, como para decir esta es la verdad o esta es una mentira, en cuanto a principios o valores que se presentan, sino que lo que Jesús quiere, además de conocer, nos llama a una coherencia de vida. Peñandella es a peñandella y cuá, ñamoy janguaya peñandere coepe. Pero recordemos, queridos hermanos, que para esto es importante la humildad. El que es soberbio normalmente se pasa queriendo enseñar a todo el mundo. Ha recibido inspiración del Espíritu Santo, a pehendú, que es a peyapolas a más o menos. Y entonces aquí ya estamos viendo una de las falencias de la vida cristiana, que es la falta de humildad. Y recordemos que la humildad es una virtud que se debe valorar y es el motor de las acciones de todo cristiano. ¿Cuál añadimos? Esta ágina, ¿verdad? La humildad. San Agustín incluso decía a las religiosas en aquel tiempo, cuando les predicaba en su monasterio, les decía 3 cosas esenciales y fundamentales para la vida cristiana. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Bueno, esta es una forma de decir, simplemente hasta podemos decir jocosa, ¿verdad? Como San Agustín expresaba y decía que lo esencial y lo fundamental como base de la vida cristiana es el humus, la humildad, la humanidad, el hombre que reconoce y dice: yo soy Adam, soy Adamá, humus, ¿entiendes? Con algo entonces de Jay Cuadra, yo que cuero precisamente ahí de na do yo pedimos ahí venían acá lleva esa soberbia que nosotros pensamos, Jay Cuadra hoy se necote a ver. O si no, que muchas veces peor todavía cuando nos refugiamos en cosas materiales, pensando que eso que nosotros poseemos
es lo que nos hace a nosotros. El tener no hace el ser, queridos hermanos. A pesar de que te puede ayudar, y ojalá, si es que tenés recursos, puedas aprovechar para ser una verdadera persona, criatura, seguidora del Señor, con valores y principios que te ayuden a reconocer quién eres, humus, hombre, humanidad. Quiere decir que Dios nos llama, en primer lugar, a la humildad. Humildad esencial y fundamental. Ahora, queridos hermanos, desde aquí, en la medida en que nosotros nos reconocemos prácticamente tierra, Adán, Adamá, nos damos cuenta que necesitamos entonces del otro. Y por el hecho de que somos comunidad, yandengo ko uga pe ari la jiko hangwañe ko te peñan deseo y peñañe punute we moy la ñan de dañan de ya raya lleva muy bien y putia ari hañanemo cambuñan de nañe michene abejina guri. Imposible. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, que aquí viene el servicio. La vocación esencial del hombre es servir. San Juan Bosco, uno de los grandes santos de los jóvenes, decía justamente: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y aquí, en este sentido, queridos hermanos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de humildad y de servicio es el mismo Jesucristo. Jesús, que se pone a nuestra disposición. El servicio, entonces, a los demás, queridos hermanos, es una forma de alinearse a los valores del reino de Dios. Esencial, el servicio. Esta es la forma como se construye el reino de Dios. Porque si yo soy egoísta y si yo, en lugar de servir y ponerme a disposición de los demás, quiero aprovecharme y le voy robando y le voy sacando a los demás lo que no me pertenece por una parte y que es de toda la comunidad, evidentemente que estoy pateando, pero totalmente contra aquellos valores, principios de la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea.